Ok, bueno, un saludo nuevamente a todos y todas y vamos a iniciar el tercer módulo de esta jornada que tiene que ver con la evaluación de iniciativas en prevención social y que justamente voy a abordar en este espacio. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, nosotros le hemos hablado a ustedes un poco del trabajo que se ha ido realizando desde lo más general hasta lo más específico. Partimos en la primera jornada hablando principalmente del enfoque y la visión que nosotros teníamos y esta apuesta por el abordaje desde la seguridad humana. Y posteriormente comenzamos a ver cuál era nuestra política local y algunos programas en la jornada de hoy, algunas iniciativas mucho más específicas en cuanto a las intervenciones. Probablemente mañana van a seguir viendo también y profundizando en algunos elementos y en el último día también incluso algunas herramientas para el trabajo a nivel barrial con la comunidad. No obstante, es importante también tener en consideración un elemento que es clave: saber si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta o no. Y para eso hay algo que muchas veces desde el gobierno local, debido a las urgencias constantes que nosotros nos vemos expuestos, dejamos un poco de lado y que tiene que ver con la metodología. En este sentido, nosotros hace muy pocos años, es decir, recién desde el año 2014, por lo menos en Chile, por ley, se comienza a requerir de un diagnóstico comunal de seguridad pública. Si bien nosotros como municipio lo teníamos desde bastantes años atrás, es importante ponerlo en contexto para ver el nivel de avance en cuanto a la inserción metodológica dentro del trabajo de intervención a nivel local. Y hoy día, por lo menos ya se asume la necesidad de contar con un diagnóstico antes de generar una intervención. Esta cuestión es sumamente relevante porque durante muchísimo tiempo nosotros estuvimos realizando acciones y generando también inversión, no solo económica, sino también humana, en muchos aspectos, sin tener una certeza de cuáles eran los problemas y los actores que estaban involucrados en ella. No obstante, el tener esta certeza o esta línea de base a modo de diagnóstico que nos permite poder avanzar, no se limita a esta primera etapa, sino que también tiene que contemplar otros elementos durante el proceso y también, por supuesto, una evaluación, ya más bien al final de las intervenciones, que nos permiten saber si estamos o no haciendo bien las cosas. Y esto es sumamente relevante porque muchas veces nosotros tenemos estadísticas de incidencia delictual, por ejemplo, y podemos ver que está aumentando y vamos a diagnosticar desde quizá el olfatómetro, que era lo que yo les mencionaba en la primera sesión, que se puede ver a muchos factores. Y cuando disminuye, también no tenemos la certeza suficiente de saber cuáles han sido las intervenciones que nosotros hemos realizado o que han emanado de otros actores y que han incidido en esa baja de incidencia delictual. Por lo tanto, el evaluar se convierte también en una herramienta fundamental al momento de conocer qué estamos haciendo bien y qué no, qué es lo que funciona y qué es lo que no en materia de prevención social. Es por esto que durante este módulo, que va a ser un poquito breve porque también estamos un poco contra el tiempo, vamos a ver el contexto, más bien los objetivos que tienen las intervenciones de prevención social, y desde allí nos vamos a ir a qué es lo que es evaluar. Vamos a establecer distintos tipos de evaluación que nosotros podemos generar dentro de un contexto de prevención social, los criterios que vamos a utilizar y también algunos elementos que no son menores y que se vinculan principalmente con los indicadores de evaluación, que estos, por supuesto, emanan de los objetivos que nosotros nos imponemos desde el inicio de cualquier tipo de programa, proyecto o plan. Y luego veremos algunas consideraciones finales para establecer algunas reflexiones al respecto. En términos de contexto, la primera pregunta que se nos podría venir a la cabeza es: ¿qué es lo que nosotros buscamos con algunas acciones de prevención? Y cuando nosotros trabajamos, incluso también desde el control, lo que usualmente buscamos es que disminuya de manera significativa los delitos y la percepción de temor, que son el factor objetivo y subjetivo que afectan a la seguridad en su conjunto. Aquí es súper necesario tener en cuenta
que estamos hablando de fenómenos distintos, porque nosotros desde la percepción abordamos elementos muy subjetivos y desde los delitos o la incidencia delictiva estamos hablando de algo muy concreto y cuantificable. Por otro lado, cuando hablamos de disminución significativa, ¿a qué nos referimos? Muchas veces nosotros vemos la incidencia delictiva y vemos que aumenta o disminuye 2, 3, 5 puntos, pero es importante también establecer dentro de la metodología con la cual se levanta la información cuáles son los márgenes de error, por ejemplo, de una encuesta de victimización, que nos permiten establecer si estos aumentos o disminuciones son reales y son significativos o no necesariamente están en ese margen, sino más bien se encuentran dentro de lo que se llama el margen de error. Por ello, lo que es una medición confiable es fundamental para poder no solamente establecer lo principal, que es la línea de base a través del diagnóstico, sino también los efectos que nosotros vamos generando con las distintas iniciativas. Y desde allí poder establecer cuántos de aquellos resultados nosotros podríamos atribuir directamente a una intervención u otra. Nosotros sabemos perfectamente que dentro de un espacio territorial no tenemos una única intervención. Probablemente vamos a tener una intervención de distintos programas, a eso le podemos sumar, no sé, el patrullaje o el trabajo policial, le podemos sumar la intervención a veces en casos de fundaciones, iglesias u otros organismos de la sociedad civil que pueden intervenir y también afectar los resultados, ya sea positivo o negativamente, de la incidencia delictiva, la percepción de temor u otros elementos que nosotros pongamos alrededor. Por lo tanto, lo importante dentro de un contexto de evaluación es poder darnos la posibilidad de atribuir directamente algunos resultados a intervenciones específicas. Dicho esto, evaluar tiene como finalidad dar cuenta e informar de los cambios que se producen en una realidad específica que se ha intervenido por un proyecto determinado. Y por supuesto, evaluar también tiene que ver con ordenar y medir la realidad. Tiene que ver con organizarla en categorías o variables que luego nosotros vamos a medir, vamos a clasificar y vamos a interpretar. Esto puede ser de manera cuantitativa, es decir, numérica, o cualitativa en base a la expresión más bien en cuanto a percepción y de discurso que pueda existir dentro de la población. Por lo tanto, en muchas ocasiones evaluar suele considerarse como una actividad que es complementaria al término de la ejecución de un proyecto, de un programa o de un plan. Sin embargo, las evaluaciones son las que nos permiten realmente conocer cómo se está desarrollando un programa o proyecto y si se están generando o no los efectos que nosotros deseamos con este. Cuando nosotros queremos evaluar alguna intervención, tenemos que hacernos algunas preguntas que son básicas. El primero es ¿por qué voy a realizar una evaluación? Lo segundo tiene que ver con ¿para qué estoy evaluando? Lo tercero es ¿para quién es la evaluación? Y lo cuarto es ¿cuándo debe finalizar la evaluación? Y aquí me voy a detener un par de minutos. Nosotros en general realizamos evaluaciones para saber si se llevaron a cabo o no los objetivos que nosotros establecimos inicialmente en una intervención. No obstante, dependiendo del tipo de intervención, nosotros vamos a tener distintos actores a quien presentar esta evaluación, que probablemente van a ser tomadores de decisiones. Y también depende del tipo de evaluación, porque usualmente la evaluación es al final, pero también tenemos, y lo vamos a ver en un par de minutos, lo que son las evaluaciones de proceso, que nos permiten ir modificando los procesos de intervención en la mitad o durante el proceso y no necesariamente esperar a que la intervención termine. Por lo tanto, cuándo debe estar finalizada la evaluación es sumamente relevante porque nos permite saber si vamos a poder actuar durante el proceso de intervención o simplemente vamos a poder tener antecedentes respecto a lo que hicimos o no hicimos bien al final de la misma. Por lo tanto, al momento de evaluar ciertas iniciativas de prevención del delito y las violencias, el planteamiento de estas preguntas nos va a ayudar a identificar una cantidad importante de obstáculos que se pueden presentar y que están en el entorno de la propia institución y de la propia intervención al respecto. Yo ahora quisiera presentarles, nosotros tenemos una cantidad importante de tipos de evaluación. No obstante, quisiera presentarles las principales
evaluaciones que nosotros podemos ir desarrollando en un contexto de evaluación de proyectos de prevención o de planes de prevención social. Nosotros podemos evaluar lo que es el diseño. Nosotros sabemos que cuando queremos utilizar metodologías de trabajo, asumimos que debemos establecer planes de análisis y planes de acción. Y esto tiene que ver incluso con el proceso lineal de un proceso de intervención, que ustedes, me refiero a los compañeros de NESA, lo deben conocer bastante bien, principalmente con el establecimiento del modelo SARA, o el conocimiento del modelo SARA, que viene de la policía orientada a la resolución de problemas, y que nos plantea que en algún momento nosotros debemos revisar en el proceso evaluativo y en el proceso también del establecimiento de la respuesta, debemos generar una evaluación de si el diseño que nosotros estamos llevando a cabo para generar una respuesta es el adecuado. La evaluación de diseño es la evaluación de la formulación del proyecto de intervención, es la coherencia que nosotros le damos entre el contexto de la aplicación, los objetivos que nos estamos planteando y las metodologías, así como también la viabilidad del proyecto en su conjunto. Muchas veces, nosotros ante esta carencia metodológica, nos vemos enfrentados, por ejemplo, a que ciertos planes, proyectos o programas tienen como objetivo, no sé, aumentar el patrullaje, generar un proceso de capacitación. Y estas no son, estos que acabo de mencionar, no son objetivos en sí mismos, sino más bien son acciones que nos permitirían llegar a algún objetivo. Por lo tanto, cuando nosotros diseñamos y nos planteamos mal un objetivo o no tenemos la claridad de cuáles van a ser los indicadores con los cuales vamos a evaluar la gestión que realizamos, es importante poder poner una voz de alerta o encender esta luz de alerta en el momento de evaluar el diseño. Se trata entonces de que nosotros podamos establecer un buen mecanismo para tomar decisiones respecto a los proyectos que nosotros podemos desarrollar, entregando una claridad desde el inicio a la unidad ejecutora respecto de qué es lo que se debiera hacer, para qué se hace y cómo se puede ir midiendo su avance. El diseño, perdón, la evaluación de diseño, digo, es fundamental cuando nosotros todavía no iniciamos el proceso de intervención, sino que revisamos y evaluamos si la metodología que estamos utilizando es la correcta. Un segundo tipo de evaluación que nosotros nos podría ayudar muchísimo, y de hecho nos ayuda muchísimo dentro de lo que es la intervención de prevención social, es la evaluación de proceso. Y esta tiene que ver, luego del diseño de una intervención y de tener clarísimo un plan de análisis, apunta a cómo se están realizando las actividades. Yo supongo que muchos de ustedes han de conocer, por ejemplo, lo que es el marco lógico, en donde nosotros establecemos fines, propósitos y también vamos estableciendo todos nuestros objetivos de trabajo con acciones concretas y dentro de un proceso temporal, que es lo que denominamos generalmente Carta Gantt, que está muy determinado y especificado dentro del diseño. Cuando nosotros evaluamos el proceso, lo que hacemos es ver si justamente todas las actividades que nosotros nos hemos propuesto para poder cumplir los distintos objetivos específicos que podamos tener dentro de un proceso de intervención se están llevando a cabo adecuadamente. Si los supuestos que nosotros asumimos, que es la colaboración de X institución o incluso que vamos a tener recursos económicos, humanos y técnicos, realmente están presentes y tenemos el acceso para poder llevar a cabo la intervención. Por lo tanto, mirar el proceso tiene que ver con mirar el adecuado desarrollo de todas estas actividades y se condiciona justamente por una correcta definición de tareas y de la estructura organizacional que nosotros nos podemos plantear desde el inicio. La evaluación de proceso sabemos que puede llevarse a cabo a través del seguimiento o monitoreo, que no es lo mismo que la evaluación, y que consiste en un análisis y recopilación sistemático, es decir, mientras vamos llevando a cabo la intervención, de distinta información o antecedentes que nos permitan ver si efectivamente la planificación del diseño se lleva a cabo conforme a lo que se estipuló inicialmente. Un tercer elemento, y que este probablemente es el más utilizado por todos, tiene que ver con la evaluación de resultados. La evaluación de resultados tiene que ver con la medición de aquellos productos inmediatos que emanan de los proyectos o de las distintas acciones
y que son medibles. Son productos que están en estrecha relación con los objetivos del proyecto, pero que no necesariamente nos podrían dar una respuesta en cuanto a los efectos que generan en la población. Me explico. Nosotros en Chile, al igual que ustedes en México, a través de los distintos proyectos de PRONAPRED, y me olvidé cómo se llamaba también antes la instancia, Subsemun, existía un financiamiento de una cantidad importante de proyectos a nivel local. Y estos proyectos efectivamente se generan estableciendo todo lo que hablamos inicialmente del plan de análisis y el plan de acción, que nos permiten decir que ante determinado problema postulamos un proyecto con determinadas características para abordarlo, ya sea en su mitigación, acompañamiento, etc. El tema está en que cuando nosotros terminamos el proyecto, tenemos que entregar una evaluación. Y eso que ustedes tienen, que tienen a través de PRONAPRED, tenían a través de Subsemun y que nosotros tenemos a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que hace es ver que efectivamente se cumplieron todos los compromisos adquiridos dentro de las actividades de este proyecto. Es decir, si el proyecto contemplaba trabajo territorial y distintas actividades dentro de un barrio, lo que nos va a interesar va a ser poder hacer un checklist y poder decir, ¿se realizaron estas actividades? Sí o no. Si el proyecto, por el contrario, es de índole situacional y tiene que ver con el mejoramiento de un espacio público, probablemente los resultados van a ser aquellas acciones que nosotros comprometimos en un espacio determinado. Si nosotros comprometimos el poner 10 nuevas luminarias, si comprometimos poner 2 nuevas cámaras de seguridad y si comprometimos poner césped en, no sé, 50 metros cuadrados, nuestra evaluación de resultados va a ser que efectivamente estén estas 10 luminarias funcionando, que tengamos nuevas 2 cámaras de seguridad también habilitadas y funcionando, y que existan 50 metros de césped según lo comprometido. Estos son algunos elementos muy concretos que nos permiten medir si efectivamente se llevó o no se llevó a cabo una intervención. Lamentablemente, este tipo de evaluación, que es la más común y que muchas veces requiere incluso de listados de asistencia, fotografías, que son medios de verificación, no necesariamente me permiten medir el impacto que la intervención está teniendo en el espacio o en el territorio. Y cuando hablo de espacio y territorio me refiero, por supuesto, también a todos quienes habitan y conviven, me refiero a las personas en ese espacio y territorio. Y es por esta falencia que existe dentro de la evaluación de resultados que existe lo que nosotros conocemos como evaluación de impacto o de efectos de las intervenciones. Y estas evaluaciones son más bien evaluaciones que no se plantean inmediatamente después de terminar una intervención, sino que buscan ser a un mayor largo plazo. Por lo tanto, generalmente son evaluaciones que se establecen 6 meses o un año posteriormente al término de una intervención, porque lo que persigue es verificar si los cambios que el proyecto se planteó en sus objetivos se generaron, se vincularon con los mismos y se han mantenido en el tiempo. Porque muchas veces también nos vemos enfrentados a intervenciones en las cuales logramos muy buenos resultados en cuanto a nuestros objetivos, generamos un impacto en la población, pero si nosotros como interventores nos alejamos por un tiempo, que puede ser muy corto, a veces un mes, 2 meses, y cuando regresamos nos damos cuenta que la estructura se disolvió. Nos damos cuenta que la intervención o lo que nosotros habíamos generado en algún espacio territorial y por supuesto en alguna comunidad ya no existe. Por lo tanto, lo que busca evaluar el impacto tiene que ver también con la sostenibilidad de las intervenciones que nosotros realizamos. Tiene que ver con que si este afectó positivamente la calidad de vida de la población objetivo y si este impacto positivo se mantiene a través del tiempo. Por lo tanto, nos permite también extraer lo que son aprendizajes y, por supuesto, más allá de los logros cuantificables, nos permite ver los efectos que está teniendo en una población determinada. ¿Cuáles son los criterios que nosotros consideramos dentro de un proceso de evaluación? Lo primero es que ninguna intervención puede ser evaluada por elementos que no están contemplados en sus objetivos. Si mi objetivo es mejorar la percepción de seguridad de un territorio, un barrio determinado,
yo no puedo medir posteriormente si aumentó o disminuyó la incidencia delictiva. Porque a lo mejor la incidencia delictiva aumenta, pero mi objetivo no era controlar la incidencia delictiva, sino que mi objetivo era disminuir la percepción de temor. Por lo tanto, la evaluación tiene que estar focalizada en ese contexto y en ese aspecto y ser coherente con el objetivo. Y dentro de los objetivos planteados, estos por supuesto tienen que estar presentados de manera clara y sencilla, deben contar con 4 características. La primera es que deben ser específicos. Todos los objetivos deben tener un resultado específico, que eso lo hace concreto. Y se combina también con este elemento de ser medible o mesurable, que todo lo que nosotros podamos, todo lo que pueda emanar del objetivo, tengo que tener la posibilidad de poder medirlo. Esto tiene mucha relación con la generación posterior de indicadores. Los objetivos que yo me pueda plantear tienen que ser también realizables. Es decir, el objetivo tiene que poder describir algo que realmente puede ser hecho, no algo que puede ser una utopía. Y finalmente, los objetivos tienen que ser calendarizados. Es decir, se debe presentar un plazo de tiempo claro para la realización del mismo. De lo contrario, podríamos estar eternamente esperando a que un objetivo se cumpla. En este contexto, y como tercer criterio, la variedad de los objetivos es lo que de alguna manera puede generar algún problema en términos de amenaza a poder evaluar correctamente un programa de intervención. Y finalmente, y esto tiene relación con lo que conversamos también dentro de la primera sesión, los objetivos tienen que responder a un enfoque. Y en nuestro caso, por lo menos, responde a un enfoque que corresponde al de seguridad humana. Paso ahora a lo que son los indicadores de evaluación. Y estos son esenciales para poder evaluar. Muchas veces nosotros tenemos evaluaciones que van sin una metodología establecida previamente y le preguntan a la gente o a las personas que fueron parte de las intervenciones si les gustó o no les gustó, si le pareció bueno y entretenido, si le pareció correcto, si le ayudó en algo. Y con eso nosotros nos quedamos y asumimos que estamos evaluando un programa. Y más bien lo que estamos haciendo es una consulta de satisfacción al usuario, porque una evaluación requiere de establecer una metodología en base a indicadores que son hechos o expresiones concretas y cuantificables, cuyos valores nos van a permitir medir la idoneidad, la eficacia y por supuesto la eficiencia del proyecto que nosotros hemos realizado o de la intervención que hemos realizado. Y esto es para evaluar correctamente es necesario poder concretarlos y explicitarlos desde el inicio y que por supuesto se van a vincular con nuestros objetivos específicos. Nosotros, por ejemplo, podemos ir viendo algunos elementos que nos podrían servir como indicadores, y aquí yo lo pongo como un ejemplo, de proceso-resultado, y que se vinculan, por supuesto, con las dimensiones del proceso de implementación de un programa, en donde se pueden detectar algunos éxitos paulatinos, pero también algunas falencias o algunos obstáculos dentro del proceso. Y existen 3 áreas que nosotros podríamos a priori y desde una perspectiva muy genérica poder medir. Primero es el número de asistencia, el número y asistencia, perdón, a reuniones que nosotros podemos planificar con la comunidad. Esto es parte del resultado, pero también del proceso. Y es parte del proceso por una cuestión súper relevante, que nosotros pudiésemos, dentro de una estrategia o de un proceso de intervención orientado a la prevención social, establecer reuniones, encuentros, espacios de participación con los vecinos. Y podemos establecer 10. Y probablemente vamos a cumplir con esos 10. El tema está en si el número y la asistencia es la que nosotros esperamos para poder evaluar la participación y la afiliación de la comunidad a esta intervención. Un segundo punto tiene que ver con la accesibilidad de los funcionarios o encargados de los programas. Nosotros siempre, dentro de las distintas instituciones, aquí en Chile existe un dicho que creo que también se puede extrapolar al mundo entero, y es que la información es poder. Por lo tanto, existe en muchos casos una reticencia importante a la entrega de información. Y esto también afecta lo que es la interpretación adecuada muchas veces de los discursos, tanto institucionales como personales. Por lo tanto, dentro de los indicadores
debiésemos también considerar elementos como la accesibilidad. Y finalmente, poder establecer el nivel de satisfacción de la comunidad con la presencia del programa. Y eso también va a generar una influencia dentro de, y podría verse como una influencia dentro de los indicadores para la evaluación de los impactos. Cuando la comunidad no se siente satisfecha porque se siente sobreintervenida o porque desconoce completamente cuál es el objetivo real de la presencia de algún tipo de intervención en un contexto determinado, puede generar también la reticencia a la participación o la molestia a la invasión de los distintos espacios. Por lo tanto, establecer también desde el inicio indicadores que nos permitan evaluar la satisfacción de la comunidad, que en el fondo sería el público objetivo, con la presencia, el contenido, los efectos, las acciones y actividades que pueda generar un proceso de intervención social, son clave al momento de medir. Por su parte, dentro de los indicadores que impactan a la comunidad y que nosotros pudiésemos esperar que se mantuviesen durante un tiempo importante, son todos aquellos que derivan o son efectos producidos que podemos atribuirlos a determinadas intervenciones. Por ejemplo, nosotros pudiésemos observar un indicador, como indicador, perdón, el índice de criminalidad y desorden que pueda existir en un espacio determinado. Y desde la evaluación del resultado probablemente se considera la victimización, la denuncia y los casos policiales que puedan existir. No obstante, desde el impacto no está probado que la participación comunitaria incida directamente en la reducción de estos índices. No obstante, usualmente existe un impacto en cuestiones de convivencia y percepción de seguridad. Por lo tanto, ese tipo de elementos en cuanto al establecimiento de indicadores los tenemos que tener sumamente claros desde el inicio, sabiendo qué es lo que esperamos de determinadas intervenciones. Por supuesto, en materia de percepción de inseguridad, este es un elemento independiente de los datos objetivos y que evidentemente afectan, por supuesto, también y probablemente en la misma medida que elementos objetivos la calidad de vida de las personas. Pero probablemente, aunque no disminuyamos un índice objetivo, si logramos a través de alguna intervención mejorar la percepción de inseguridad, generando mayor confianza institucional, generando mayor presencia, esta sensación de confianza de la que yo les hablaba la vez anterior es sumamente importante, porque todos sabemos que podemos ser víctimas de algo en algún minuto de la vida, pero yo quiero tener confianza en la institucionalidad vigente, ya sea en las policías, en el municipio y en las distintas instituciones que puedan tener algún tipo de intervención o relación con el territorio, de que voy a tener una respuesta adecuada, oportuna, acogedora, respetuosa, y que de alguna manera se va a interesar en apoyar mi proceso, sea cual sea, pero va a sentir un interés desde, y ahí vuelvo al enfoque de seguridad humana, desde la persona. Y por supuesto, la evaluación de las instituciones encargadas de la seguridad, que tienen que ver con la gestión de la seguridad, al menos en cuestiones preventivas, se convierten también en un elemento esencial y se vincula con lo mencionado recientemente de la confianza. ¿Qué es lo que podemos tener como consideración final al momento de evaluar? Primero, que es necesario. Y aquí quiero hacer un poco la bajada a lo que es Peñalolén. Nosotros, como les mencioné, tenemos una cantidad enorme de proyectos que tienen un financiamiento desde el gobierno central. Y todos ellos requieren que nosotros al final podamos presentar una evaluación de resultados en base a los objetivos que nos hemos propuesto y con los cuales hemos postulado a estos proyectos. La idea que emana desde este municipio es también poder levantar algo de información con el tiempo, los recursos y el personal disponible que nos permita poder observar el impacto, no de manera completa, pero por lo menos en algunos elementos o poblaciones objetivos. Y para ello, el poder establecer, en primer lugar, un levantamiento cualitativo ha sido, por lo menos en la base de nuestra experiencia, algo central. Más allá de poder levantar los resultados cuantitativos, poder levantar la experiencia de la comunidad, la importancia que ha tenido para ellos o lo que ellos perciben desde lo posterior a la intervención y por supuesto su experiencia durante la misma,
hace que de alguna manera podamos medir un impacto, no con la rigurosidad metodológica que a nosotros nos gustaría, porque no lo considera una evaluación de este tipo los requerimientos técnicos de la institucionalidad del gobierno central, pero que sí a nosotros nos interesa poder observar y poder profundizar un poco más. Y por supuesto, el poder monitorear en los casos en los cuales es posible, es decir, en donde hay programas que son de larga data y tienen continuidad, por ejemplo, el Construyendo a Tiempo que se mencionó, o alguna intervención territorial de largo plazo, ir monitoreando los elementos que puedan haber impactado en proyectos que finalizaron, se constituye también una herramienta que nos permite establecer el impacto. Sin embargo, desde nuestra experiencia y por producto de que esto también requiere de recursos, de personal, de tiempo, y siempre en un municipio tú vas a tener una cantidad de emergencias enormes que atender cotidianamente y a diario, es que se pudo generar sí una gran evaluación en el año 2015, que fue del Plan Comunal de Seguridad Pública, y en donde pudimos focalizar en algunos proyectos o algunas iniciativas para poder mirar el impacto que tenían en las personas. Una de ellas justamente fue el Construyendo Tiempo en Comunidad, que ya lo mencionó y lo contextualizaron las compañeras que me precedieron. Y otro que también fue bastante interesante evaluar el impacto fue un, eh, un programa que incluye un dispositivo de acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia y que por la Fiscalía han sido consideradas en riesgo. Este dispositivo lo comentó también Moisés Contreras en la sesión del día de ayer, y probablemente se va a profundizar mañana cuando se aborde el tema de violencia contra la mujer. Pero más allá de evaluar el impacto, el resultado, perdón, que podía tener, por ejemplo, en las mujeres en términos de disminución de recepción de violencia objetiva, también nos permitió evaluar el cambio en la calidad de vida que podían tener las personas con un proyecto de este tipo. De hecho, yo recuerdo que en ese momento, cuando hicimos esta evaluación, habían personas que nos decían, yo gracias a esto volví a sentirme segura y volví a salir a la calle. Había muchas mujeres que nos decían que volvieron a ir a comprar al mercado, porque que sentían que en todo espacio podían tener un elemento de seguridad porque alguien iba a acudir a ayudarlas en caso de que ocurriera una emergencia, considerando una emergencia cualquier tipo de intento de violencia por parte de su pareja, expareja, etc. Por lo tanto, para tener en consideración al final, me gustaría poner sobre la mesa que evaluar tiene que ver con medir lo que hemos hecho, con averiguar lo que fue efectivo y lo que no, y por qué. Y eso es central, porque si no seguimos replicando ciertas acciones y seguimos gastando el mismo dinero y recursos que muchas veces son tan escasos dentro de los gobiernos locales, sin saber si lo que estamos haciendo a modo de inversión, como una intervención social e incluso también intervención situacional o de otro tipo, tiene efectos o no. Y eso consiste en que también podemos aprender de los errores, y de hecho lo hemos hecho todos. Yo creo que quienes nos hemos visto expuestos a una evaluación, a poder ver que hay elementos que podemos mejorar. No quiere decir que lo estemos haciendo mal, ni que estemos cayendo en una situación de extrema angustia, sino que podemos mejorar. Como todo en la vida, podemos enmendar algunos errores o podemos mejorar ciertas situaciones. Y por lo tanto, eso también nos lleva a descubrir aquellos nuevos recursos, actores, factores clave en el éxito de las iniciativas. ¿Por qué es importante y por qué tiene gran significancia evaluar? Porque nos permite también traspasar ciertos beneficios de la experiencia a otros, es lo que se llama la replicabilidad de las experiencias. Y, por supuesto, responsabilizarse por dinero o recursos que se han utilizado en ciertas intervenciones, pudiendo también convencer a personas que son escépticas del valor de los programas de prevención del delito y la violencia. Cuando hablamos de aquellos escépticos, me refiero finalmente también a la población y a tomadores de decisiones que muchas veces tienen dentro de su mentalidad de trabajo este populismo punitivo y esta opción por la mano dura, esta opción por el control excesivo, que nosotros no negamos que es necesario generar control, pero no podemos apostar todas nuestras fichas a controlar el delito y a generar acciones posteriores a que esto ocurra o cualquier tipo de violencia, sino que tenemos que poner también nuestras fichas, y me refiero cuando digo fichas a nuestra confianza en los procesos de prevención, pero para ello muchas veces tenemos que demostrar su real valor y su impacto en la sociedad.
Una evaluación bien hecha, y ya con esto voy terminando, asegura, entre otras cosas, que las intervenciones sean implementadas exitosamente, que las intervenciones hayan identificado el problema de la manera apropiada, que también tengan el impacto deseado, y que por supuesto surjan nuevas interrogantes y variables que pueden ser atribuibles en forma positiva al futuro desarrollo de un proyecto determinado. Y cualquier impacto no deseado o imprevisto no produzca un efecto que sea contraproducente. Ahora, ya con esto de verdad termino, finalmente presentarle un poco la diferencia que existe con lo que es el monitoreo, en donde tenemos que el monitoreo lo que busca o tiene una finalidad distinta, porque lo que busca es mejorar la eficacia y la eficiencia de un proyecto de intervención mientras está en su proceso. Eh, por lo mismo vamos monitoreando que este se produzca correctamente, verificar que los objetivos planteados y de las acciones planificadas se lleven a cabo según lo establecido, y ir evaluando si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada. Si nos permite identificar las dificultades experimentadas durante el proceso de ejecución y, por supuesto, analizar la coordinación entre los diversos actores para evaluar también la satisfacción de todos los involucrados. Y con esto, y lamento haber terminado tan rápido y haberme pasado un poco en el tiempo, pero veníamos un poquito mal, eh, con esto termino esta presentación, asumiendo que, por supuesto, pueden existir algunas preguntas. Mira, tengo una pregunta en el chat que es bastante amplia. La voy a leer. Dice, ustedes hablan de estadísticas, evaluaciones, análisis de la información, de lo que trabajan en campo. ¿A dónde se va toda esa información y qué hacen con el resultado de ese análisis que realizaron? ¿Qué tanto tiempo pasa después del análisis que llevan a cabo acciones específicas para atacar los delitos más recurrentes en la zona geográfica en donde se cometen? Yo creo que aquí hay, y lo quisiera especificar, hay un problema en términos de la comprensión de la utilización de la información y la gestión de la misma dependiendo del momento en el cual se requiere. Nosotros, cuando hablamos de evaluar, hablamos de levantar información para conocer si lo que nosotros hicimos en base a objetivos muy concretos, focalizados en una población muy concreta, se llevaron a cabo correctamente y fueron efectivos no solamente desde la perspectiva del resultado, sino que con esta idea de poder llegar un poco más allá y poder ver cuál es el impacto. En lo que respecta a la pregunta, cuando se dice ¿qué tanto tiempo pasa después del análisis para llevar a cabo acciones específicas? Eso principalmente es cuando se gestiona la información para poder generar como una línea de base y desde allí poder, desde el diagnóstico, poder establecer una acción determinada. Y eso tiene que ver principalmente con cómo nosotros queremos abordarlo y de qué manera queremos abordarlo. Esto tiene que ver mucho con la gestión de información dentro del contexto del análisis criminal, que aborda tanto el análisis criminal, son 7 tipos de análisis criminal, pero principalmente para el abordaje posterior y, como dice aquí, para llevar a cabo acciones específicas para atacar los delitos, podemos hablar de análisis de problemas, de análisis estratégico, de análisis operativo, incluso de análisis administrativo. Pero toda esa información tiene que estar a la base o como línea de base para iniciarlo. Y nosotros no estamos en estos momentos abordando el inicio del trabajo, sino más bien qué es lo que hacemos con la información al momento de evaluar si esto fue o no efectivo. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que la pueda hacer también por audio. No hay ningún problema en ello, de hecho mucho mejor. Bueno, dicho esto y considerando que entiendo que están todos un poquito cansados porque ya nos hemos pasado casi 15 minutos del tiempo establecido, simplemente para cerrar, establecer que la gestión de información, que eso me interesa dejarlo bien claro, la gestión de información es diferenciada dependiendo del objetivo que busca. Cuando nosotros gestionamos información para intervenir, es un tipo de análisis que podemos realizar,
y que nos va a derivar probablemente a una toma de decisión de cómo reaccionar ante una problemática determinada en un territorio específico y que puede afectar a grupos sociales o manifestar a través de dinámicas o temáticas que pueden ser muy puntuales. Cuando hablamos de evaluación, la gestión de información en el proceso evaluativo se limita exclusivamente a todo lo que deriva del objetivo que nos hemos planteado inicialmente al momento de la intervención. Y desde allí poder ver si efectivamente dentro de un proceso se llevó a cabo la planificación y es coherente con el objetivo, o dentro de resultados y impactos, si estos han respondido a las acciones, perdón, y los efectos que se han generado o los resultados han respondido al cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo tanto, la gestión de información es mucho más basal, es mucho más limitada al territorio que es objetivo de intervención, y por lo tanto lo que busca es generar un conocimiento distinto a un conocimiento general de análisis de datos o de información cuando se quiere establecer recién o se quiere originar un programa o proyecto de prevención, ya sea social, incluso situacional o incluso para la coordinación operativa de un patrullaje preventivo o disuasivo dentro de un contexto policial. Dicho esto, les quiero agradecer el tiempo, la disposición, y nos volvemos a encontrar entonces el día de mañana en el mismo horario a las 12 horas de Chile, 11 horas de México. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.